del salón judicial. Hola, bienvenidos a otra edición del Banquillo de Ocio. Perdonad por haberos tenido olvidados un poco últimamente, pero debido a un poco a mi vida ajetreada socialmente y a un poco de trabajo, no pude hacer muchos banquillos últimamente. Pero hoy os hablo desde Berlín, una ciudad con una historia apasionante, más a mí que me encanta lo de la Segunda Guerra Mundial y la historia contemporánea. Y quiero contar algunos temas que no quiero dejar pasar. Primeramente, me gustaría hablar del Madrid, como casi siempre, que me encanta el triplete que va a hacer este año otra vez, igualito que el Barça, que hizo dos y puede hacer un tercero. Bueno, el Madrid volvió a su hábitat natural, quedar en octavos, como quedó 6 años seguidos en octavos de final. Y bueno, ahora vuelve el gurú vuestro, Zidane, y dicen que es el creador del fútbol total. Sí, ya veo. Hombre de haber sido, yo le llamo cobarde, porque hombre de haber sido a Inglaterra, Italia, competir con Klopp, Guardiola, Mourinho, prefirió abandonar el equipo, tirarse del barco cuando se fue a Cristiano y no tirar ni de jóvenes ni del equipo. Bueno, de jóvenes poco puede tirar porque bajó al Castilla y así le fue. Bueno, ahora a ver lo que hace, ahora a ver si gana algo. Y también quiero decir del año pasado de los traidores de la patria del Madrid, que son los traidores de la patria, que hablan mucho de esto del independentismo catalán y todo eso. Y a 2 días del Mundial nos joden el entrenador. Y así nos fue en el Mundial. España para casa. Y pues se habla de los catalanes. Y el Barça en 2010, 8 titulares en el equipo y campeones del mundo, claro. Y en el 2010 y 2012 y 2008 en la Eurocopa, igual. Pero así, el Madrid siempre habla de todo y no hace nada al final, siempre. Nos jodieron el Mundial. Y para finalizar, quiero contaros una pequeña anécdota muy interesante de aquí de Alemania. Aquí está el Olímpico de Berlín, un estadio donde se hicieron las Olimpiadas del 36, que las organizó el partido nazi con Hitler, y un americano, Jesse Owens, ganó 4 oros, un afroamericano. 4 oros, 100 metros, 200 longitud y relevos. Pero la historia es que su máximo competidor en longitud era un alemán. Y hizo 2 nulos, los 2 primeros saltos. Y en el tercer salto quedaba eliminado, pero su competidor alemán le puso una prenda de ropa para saber dónde tenía que saltar para no hacer el nulo. Lo hizo y saltó. Y no hizo nulo y ganó después la medalla de oro, cuando podía ganarle el alemán. Ahí se hizo una amistad muy grande y el competidor alemán se fue a la Segunda Guerra Mundial y murió. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Y Jesse Owens, su hijo, el hijo del alemán, 20 años después invitó a la boda a Jesse Owens por la amistad que tuvo con su padre. Una historia muy bonita, y más en la época nazi. Y a Hitler no podía ver a las otras razas. Y bueno, la próxima vez os haré otro banquillo de Oci desde otro lugar del mundo. Creo que va a ser el sur de España, pero bueno, aún no lo sé. Depende de mi agenda. Y hasta la próxima, os chiquillos. Os quiero.